Buenas tardes hermanos, buenas tardes Iglesia MPH, buenas tardes a todos aquellos que nos pueden ver y escuchar en este día de victoria. Así es, buenas tardes hermanos queridos, y los abrazamos, así los abrazamos, porque aunque no es presencial, estamos juntos en el Espíritu. Así que vamos a abrir la palabra de Dios. Sí, pero antes no sin decir que mi esposa se aprovecha porque está al lado y bueno, los dos tenemos coronita. Así que hermanos, ¿qué coronita tenemos? La coronita del amor y la amistad y el tiempo de estar juntos. Así que nosotros estamos exceptuados del aislamiento social. Casi. Pero sin dilatar más el tiempo, queremos decirles que vamos a leer el texto de Primera de Pedro, capítulo 4, en el cual como título lleva "La buenos administradores de la gracia de Dios". Y vamos a leerlo a partir del versículo 7. Así que todo aquel que pueda tener una Biblia o lo anota esto para verlo luego, para leer el texto completo y el capítulo completo, no estaría de más. Y dice así el texto, versículo 7, capítulo 4 de Primera de Pedro. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues sobrios y velen en oración. Y ante todo tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Viendo que este tiempo, que las cosas se acerca del fin de las cosas, pero no es aún el fin. Qué bueno es mirar esta enseñanza donde nos insta a ser buenos administradores de la gracia de Dios. Nos cuesta a veces administrar las cosas de este mundo, como la economía, las relaciones, lo concerniente a la salud y a lo que nos relaciona con nuestro prójimo. Pero la gracia de Dios es un privilegio y es una gran responsabilidad en las manos de los que creemos en Dios, administrar la gracia de Dios. ¿Y cómo comienza esta enseñanza? Pedro comienza marcándonos algo fundamental. Sean, pues, sobrios. Sobrios y velad en oración. Mire, esto de ser sobrios es muy importante. No está relacionado nada más con que nos excedamos en el vino, en el alcohol, sino estar atentos, ponernos, como muchas veces me ha tocado decirle a alguien en algún buen consejo, con una buena intención, póngase serio o ponete serio, porque hay momentos y momentos. Y el momento de ponerse serio es como tomar conciencia de determinadas situaciones, de nuestras responsabilidades. Y en este tiempo creo que tomar las riendas de nuestra vida y asumir nuestras responsabilidades individuales, pensando en que las responsabilidades del otro también nos conciernen, en el sentido de que tenemos libertades y derechos, nuestros derechos y los derechos de los otros, nuestra libertad individual y la libertad colectiva, la de todos. Entonces, qué bueno es como empieza esta enseñanza diciendo, sean sobrios, pongámonos serios. Y luego añade, y velad en oración. Es decir, si tenés que estar tiempo y dedicar un tiempo o apartar un tiempo, apartalo en oración, apartalo para orar. El segundo párrafo, que es el versículo 8, dice, y ante todo, tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a mirar al hermano o al prójimo, por decirlo mejor, como alguien importante, como alguien que me interesa, porque Dios es amor, dice la palabra, y de tal manera amó Dios al mundo, no únicamente a sus hijos, aquellos que ya conocemos la palabra, sino al mundo en su totalidad, que Él envió a Jesús para que todo aquel que en Él crea, dice la palabra, no se pierda, sino tenga vida y vida eterna. Y esto es lo que nos alienta este versículo. Ante todo, entre nosotros debemos tener amor ferviente. ¿Qué significa esto? No dejar de lado el bien hacer, el ayudar, el estar atento a la necesidad de aquel que me está pasando al lado, muchas veces en su necesidad, y no solamente eso, sino que también podamos suplir la necesidad que aquel tenga en el momento que está al lado nuestro. Estemos atentos, hermanos queridos, muy atentos. Si hay algo que no podemos permitir en este tiempo, es que entre nosotros
el pueblo de Dios, los que creen en Dios, haya alguna grieta. De ninguna manera. Estamos enseñados a que nos miremos considerando al otro como mejor que nosotros mismos, pero al mismo tiempo, como recién el pastor mencionaba a través de este versículo, con amor, con ese amor que no debe faltar, amándonos mutuamente. Ese amor va a impedir que entre nosotros haya alguna grieta, haya alguna división. No importa cómo el mundo esté planteando las cosas. Y hablamos de estos acontecimientos presentes, acerca de la pandemia, acerca de las estrategias, acerca de las decisiones que se toman y las confabulaciones y todas esas teorías conspirativas. No importa cómo el mundo lo esté mirando o la lectura o la interpretación que haga. A la iglesia, a los que creen, a los que somos parte del pueblo de Dios y del cuerpo de Cristo, no nos puede dividir. Nada nos puede dividir si somos fervientes en el amor, como dice esta palabra. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de faltas, multitud de pecados, dice la Escritura. Y hay algo más. También nos alienta a hospedarnos los unos a los otros. Y hay una palabra que está al final de este texto, o de esta oración, donde dice sin murmuraciones. Vemos que el mundo murmura de una u otra cosa y siempre cada quien quiere tener la razón. Pero para nosotros, la razón sería que de tal manera nos debemos amar que entre nosotros no tiene que haber no solamente ninguna grieta, sino tampoco ninguna murmuración. Así es. Mire qué maravilloso es contar con el consejo de Dios, la palabra profética más segura. Porque como digo, los rumores, las noticias, la información, los datos, todo lo que usted quiera está alrededor nuestro, lo escuchamos y también razonamos sobre eso porque Dios nos ha dado un razonamiento. Pero es fundamental saber que entre nosotros tiene que permanecer esa unidad en aquel que nos ha hecho uno, que es Cristo Jesús. Y para concluir un poquito con este texto, podemos tomar el versículo 11. Y esto es para nosotros lo que conocemos. Y dice así: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. No hablemos conforme a lo que escuchamos, no hablemos conforme a las murmuraciones, como decíamos anteriormente, de aquellos que nos rodean, o de lo que escuchamos ya sea en televisión o en informativo, donde sea, sino que nosotros lo que tenemos que hablar y alentar al quien nos pueda escuchar es conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Y simplemente la palabra lo dice. Dice que aquel que conoce la palabra, que es la verdad lo va a hacer verdaderamente libre. Claro que sí. En este mundo vamos a examinarlo todo, como dice también su palabra. Ese es el consejo. Pero vamos a retener lo bueno y desechar lo malo. Hay mucha info. A través de las redes uno escucha una cosa y aparece otra y otra y otra. Cuidado. Tenemos la palabra más segura, que es la palabra de Dios. La profecía más segura. Pero además de eso, el consejo de Dios, guiado por el Espíritu de Dios. Así que en nosotros no puede abatirse la desorientación, la incertidumbre, ese temor que tiene el que no conoce. Por eso insistimos, todos los que creemos y que tenemos esta responsabilidad, vamos a la palabra de Dios. Y no queda otra, mis queridos hermanos, que ser hacedores, no solamente oidores de lo que es la palabra de Dios. La forma, digamos, más simple es leer y aplicar lo que uno lee. Es escuchar, como bien le decía una persona temprano, que cuando uno habla con alguien, debe ser expresado lo que Dios tiene en su corazón y que esa persona que está escuchando reciba el aliento, reciba la fe y reciba la ayuda que justamente precisa para poder seguir caminando. Hay unas pequeñas cositas que me gustaría que anote en este sentido. Si tenemos que hablar entre nosotros y a otros, hablemos la palabra de Dios. Hablemos con la palabra de Dios, no con nuestro pensamiento, nuestra idea o la duda que tengamos. Transmitamos eso
porque así dice, hablen de parte de Dios con la palabra de Dios, dice este párrafo, y también ministre o imparta el poder de Dios. Mire, todo lo que está incitado a la rebelión, al malestar, no procede de Dios, porque en Dios no hay rebeldía, no hay sombra, en Dios, Dios es luz. Así que, y lo que no nos traiga paz no es de Dios. Recordémoslo, son pequeñas cosas. Lo que me incite a la rebelión no es de Dios, y lo que me lleve a quitarme la paz no es de Dios. Entonces tenemos que buscar todo lo que procede de parte de Dios para nosotros. Para terminar, queridos hermanos, quiero dejarle el título de este capítulo 4 de Primera de Pedro. Seamos buenos administradores de la gracia de Dios. No tomemos el lugar de Dios, sino que administremos lo que Él nos enseña, lo que Él nos ha dado, para que podamos vivir, como dice la palabra, quieta y reposadamente. Y así es la vida que nos espera. Hermanos, gracias por este tiempo y estamos buscando la forma y orando para que todo esto pase y podamos estar nuevamente abrazándonos, no importa que sea con barbijo, pero por lo menos mirarnos a 1 metro de distancia. Que este tiempo les sea de bendición a todos y a cada uno, en el nombre de Jesucristo. Antes de despedirme, tenemos un pequeñito anuncio. Estábamos dando y transmitiendo algunos audios con un mensaje para acompañar. Los lunes vamos a seguir enviándolos, así que aquellos que quieran compartirlo, bueno, está abierta la invitación. Será hasta el próximo domingo. Que Dios los bendiga y gracias.